ser útiles para el Señor, que van a estar allí capaces con el querer como el hacer para estar haciendo la obra de Dios. Y en la penúltima hablábamos del apóstol Juan, de su vida, de quién era, sus padres. Y vamos a seguir esta noche con las epístolas de este apóstol, gracias a Dios. Así que como siempre, su cuaderno, no lo voy a dejar de decir, su cuaderno, porque es necesario, el lápiz y la Biblia. Así que en una de esas últimas láminas hablamos de que esas 3 epístolas, la primera fue escrita entre la mitad del año 80, la mitad del año 80 después de Cristo, la segunda a final del año 80 y la tercera igualmente. Y que el significado de Juan es fiel a Dios. Y así avanzamos, iniciamos con esta primera epístola del apóstol Juan. Leemos aquí la palabra que dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Juan se encuentra con gnósticos que seguían a Jesucristo y querían tener un conocimiento superior. Este tipo de personas que por saber un poquito de Biblia quieren tener un ego elevado, quieren tener un conocimiento más elevado que otra persona. Pero Juan se enfrenta a esta primera herejía que había entrado a la iglesia y les enseña a través de esta primera epístola el verdadero gnosticismo, el verdadero conocimiento de Dios, y tenía la base de cómo hablarlo y cómo explicarlo y cómo enseñarlo, porque él había estado con el Señor Jesucristo. Esta gente era hostil, dañaba a lo que estaban, a esos seguidores fieles del Mesías, de Jesucristo, tratándolos de apartarlos o engañarlos de lo que ya habían creído. Aceptaban ellos la deidad de Jesús, pero negaban su humanidad, negaban que él había sido el Mesías. Y Juan comienza aquí diciendo que él es Dios, Dios es luz. Y en este prólogo vemos que dice lo que era desde el principio. Y hay 3 principios que nos refleja la Biblia, que nos enseña la Biblia. El primero está en Génesis 1:1. Y dice Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. El segundo principio lo vemos en Juan capítulo 1:1. Dice: en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En estos 2 principios vemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en ese principio estaba el Señor Jesucristo. En este segundo principio de Juan 1 dice era el verbo, no dice es el verbo, porque él en un principio era, y no era el principio, porque él no es un principio, porque él es desde la eternidad. Jesús es la eternidad. Y vemos que allí ese principio, que era el verbo, estuvo en el principio, como lo dice Génesis, y que ese verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y todas las cosas por medio de él fueron hechas. Todas las cosas, y se une al Génesis que dice: creó Dios los cielos y la tierra, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue. Y vemos el tercer principio que lo inicia aquí Juan con la palabra de vida en esta primera epístola, en ese capítulo 1 del versículo 1 al 4. Dice él: lo que era desde el principio. Lo que era se refiere a ese Jesús, a ese niño que nació en Belén, a ese que conoció a los 30 años de edad cuando inició su ministerio Jesús y lo llamó, recuerda, cuando era un pescador que trabajaba con su padre Zebedeo, y dice: lo que hemos oído, porque él lo vio con los otros apóstoles, porque ellos fueron testigos oculares. Lo que hemos visto, porque él lo oyó y él lo vio con sus ojos,
lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque ellos estuvieron cerca. Como que cualquier gnóstico, cualquier persona con conocimiento quiera tener ese conocimiento superior a lo que ellos vieron. Y asimismo, nosotros debemos tener el conocimiento de Dios basado en estas escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo que inspiró a estos hombres, y tener el conocimiento pleno de que esto fue así. No tener aires de superioridad, de querer saber más de lo que está aquí, o querer darle interpretaciones fuera de ese orden de Dios, de ese exégesis de lo que en realidad Dios quiere decir aquí. Debemos mantener un espíritu humilde, y nos dice 1 Corintios 3:18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Así que no nos engañemos a nosotros mismos, porque es que yo soy pastora y yo sé más que otros pastores. Porque es que yo soy líder de la iglesia y yo sé más. No, porque es que yo soy discípula de la iglesia o de tal líder, o me pastorean estos pastores, pero es que yo he adquirido más conocimiento, por eso es que lo hablo, por eso es que lo predico. Nadie se engaña a sí mismo. Y si hay alguno de vosotros que se cree sabio, hágase ignorante. Lo mejor es hacernos ignorantes para de verdad llegar a ser sabio. Y ese es el mejor tips, porque no es un secreto, porque la Biblia lo revela. Vamos a hacernos ignorantes para de verdad llegar sabio. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Hay que tener temor de Dios para venir a decir, o no tener temor de Dios para venir a decir, no, es que yo sé Biblia, es que yo me sé la Biblia al derecho, al revés, del principio a fin. No, vamos a ser ignorantes. Si alguien nos está dando una palabra, vamos a escuchar con los oídos espirituales y no contendiendo de decir, no, es que yo sé más, no, es que esto es así. Y si algo se tiene que corregir y enseñar, con amor y con un espíritu humilde y con mansedumbre. Amén. Amén. Entonces, seguimos en los mismos versículos del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Allí, la epístola de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, nos dice, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 y 9 nos dice: ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegraréis con gozo inefable y glorioso. Amén. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces el apóstol Pedro nos enseña a quién amáis sin haberle visto, porque ellos sí lo habían visto. Y él habla de una esperanza viva, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y así es, aunque no lo hemos visto, aunque nosotros ahora quizás no lo estamos viendo, no lo estamos palpando como lo hicieron los apóstoles, nosotros tenemos alegría y gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, porque esta palabra aumenta la fe. Amén. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros esperamos a Cristo y tenemos la convicción no viendo lo que Él vendrá por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que es la salvación de vuestras almas. Esa es la fe que nosotros tenemos que tener agradando a Dios, la salvación de nuestras almas, cuidando esta salvación con temor. Y dice, lo que hemos contemplado, y Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3 del 14 al 21. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Amén. Entonces él allí lo refiere, lo que hemos contemplado. Ellos pudieron contemplar al Mesías, ellos pudieron contemplar al Maestro. Y Dios en la antigüedad había mandado serpientes, y esas serpientes venenosas, ardientes, dice la Biblia, mordían a este pueblo de Israel y morían. Y fueron a Moisés y le dijeron: ora a Dios para que quite este mal. Y Moisés oró a Dios, y Dios le dijo: levanta una serpiente de bronce y levántala en un asta. Y la serpiente es una imagen de mal en la Biblia, según el Génesis y el Apocalipsis. Pero el bronce se refiere, está asociado con el juicio en la Biblia. Y cuando levanta esa serpiente de bronce, lo que quiere decir que el mal habiendo sido juzgado. ¿Usted está entendiendo? El mal habiendo sido juzgado por esos pecados, por esa vieja generación que no entró a la tierra prometida, porque hicieron mal, porque fueron rebeldes, porque fueron desobedientes. Ese mal estaba allí en medio, reflejado en ese bronce fundido que lo asocia la Biblia con el juicio. Entonces, quiere decir que esa serpiente representaba el mal habiendo sido juzgado. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo se hizo pecado, se hizo maldito en la cruz por ti y por mí. Y antes tenían que mirar a la serpiente, no pedirle, mirarla, para que fueran sanados de la mordida, del veneno de la serpiente por su pecado. Ahora, en medio del pecado, tenemos que ver a Cristo para que perdone nuestros pecados, nuestras iniquidades, para darnos una nueva oportunidad, para levantarlos y para levantarnos y para serle fiel. Amén. Y más relata que todo aquel que cree en el Hijo de Dios no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no ha creído en el Hijo de Dios va a condenación y es visto como hijo de tinieblas, no de luz. Tú y yo tenemos que ser hijos de la luz y tener la mirada siempre puesta en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice también que palparon sus manos tocantes al verbo de vida, al representante de Dios, a la divinidad hecha carne. Y Juan 20:29 nos dice: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurado tú y yo, bienaventurados ustedes Amén. Y nosotros que hemos creído sin verle. Bienaventurados, satisfechos, gozosos, dichosos de creer en aquel que es Dios, que es Espíritu, que vino, que envió su único Hijo, que murió por nosotros. Bienaventurado, esa es la fe que nosotros tenemos, no como Tomás que tuvo que verlo y tocarle para creer. Dichosos nosotros que hemos creído sin verle. Entonces Juan le está hablando a estas personas gnósticas que eran seguidores de Cristo, pero que no creían en Él, que había venido como humano, creían en su deidad, en su divinidad, y habían sido hostil en medio de esos seguidores de Cristo. ¿Quién más que el apóstol Juan, que estuvo a los pies de la cruz, como lo hemos estudiado? ¿Quién más que ese discípulo amado que se recostaba del pecho del Maestro? ¿Quién más que Juan, que era ese primo hermano de Jesús, para escribir estas sagradas escrituras, para haber sido escogido por el Señor, inspirado por el Santo Espíritu, para hoy enseñarnos esta profundidad de estas sagradas escrituras? Pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado. Y hoy os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, dice el versículo 2. La vida fue manifestada. ¿Qué vida? La vida
de Cristo en la palabra, la vida de Cristo manifestada aquí en la tierra, porque vino hecho carne y estuvo con Juan y con los apóstoles. La vida, la palabra sagrada que te trae renovación, restauración, sanación, liberación, la vida de Jesús que es manifestada y que en profundidad te es revelada a tu vida para que tengas vida manifestada en tu vida. Y la hemos visto, vuelve a decir el apóstol aquí, y testificamos, ellos podían testificar. Nadie de estos siglos puede testificar porque yo he visto a Cristo, porque no es como dice el apóstol Juan o el apóstol Pedro. Él podía testificar y los apóstoles, y testificamos y os anunciamos la vida eterna como hemos anunciado bajo el Apocalipsis, esa vida eterna que nos espera allá en esa nueva Jerusalén, después de todo lo que va a suceder apocalípticamente, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esa vida que estaba allá arriba con el Padre, y el Padre envió a su Hijo y se manifestó aquí en la tierra por amor de nosotros para traernos libertad, sanidad y perdón. Entonces podemos tener una relación de comunión y compañerismo. Esa comunión y compañerismo en el griego es koinonia. Debemos tener koinonia, debemos estar llenos del Espíritu, debemos tener un mismo sentir, debemos tener una misma comunicación como hermanos, podemos tener compañerismo allí porque en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Podemos tener esa relación con Dios y por eso hay koinonia. Lo que hemos visto y oído por tercera vez lo dice el apóstol aquí en el versículo 3. Eso os anunciamos. Lo está anunciando para que también vosotros tengáis con nosotros y nuestra comunión, tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, para que vosotros tengáis comunión. Esto es lo que nos ayuda a tener comunión, estas enseñanzas, esas vivencias, esas escrituras sagradas de lo que vivieron, de lo que el Espíritu permitió, Dios permitió que escribiera y les inspirara. Y así nosotros verdaderamente poder tener una comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amós, el profeta menor, capítulo 3, versículo 3 nos dice: andaban dos juntos y no estuvieron de acuerdo. ¿Cómo dice? Andaban dos juntos y no estuvieron de acuerdo. ¿No suena una interrogante allí? Sí. Entonces, ¿cómo dice? Andarán dos juntos Gloria y no estuvieron de acuerdo. Andarán dos juntos si no tuvieran de acuerdo. Andarán dos juntos. ¿Andará el Espíritu Santo con nosotros si no estamos de acuerdo con el Espíritu Santo? No, no podrán andar dos juntos si esos dos no están de acuerdo. Si usted no está de acuerdo con las Escrituras, el Espíritu Santo no puede andar con usted. Si yo no estuviera de acuerdo con estas Escrituras, el Espíritu Santo no pudiera andar conmigo. No pudiéramos andar los dos de acuerdo, caminando, haciendo alguna tarea, algún oficio, alguna práctica de estudio. Si yo no estuviera de acuerdo y haciéndome una sola con Él, con comunión, con koinonia, Él no estuviera conmigo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el Señor aborrece las cosas del mundo, tú tienes que aborrecer las cosas del mundo. Nombre de Jesús. Y ser verdaderamente una con Él. Que verdaderamente tu cuerpo sea templo y morada del Espíritu Santo de Dios, porque Dios no comparte las cosas del mundo. Dios no comparte su gloria con nadie, ni comparte que nosotros andemos como hijos de tinieblas, sino como hijos de luz, entendidos en la palabra de qué es lo que significa mundo. Hay música del mundo, alerta con eso, ni la más cortica, es música del mundo. Alimentos que quieren hacer daño, que el hombre ha creado, usado por Satanás para dañar el templo de Dios. Debemos entonces andar con Dios como Él quiere que andemos, para que de verdad andemos juntos. No podemos andar contrictando el Espíritu Santo, y Juan nos está enseñando el verdadero noticismo, la verdadera comunicación con Dios. Amén. El verdadero conocimiento de Dios. Y dice
Estas cosas os escribo, el versículo 4, para que vuestro gozo sea completo. Deja estas escrituras y las escribe para que nuestro gozo en el Señor sea completo. Porque si usted escucha músicas mundanas que no le edifican, que la persona que la escribió no fue inspirada la letra por el Espíritu Santo, entonces a usted le acontece algo, usted abrió una brecha espiritual. Usted está firmando allí el contrato ahí chiquitico, pero lo está firmando. Entonces Juan está dejando claro que Dios es la palabra de vida, que hay que tener el conocimiento, que Él lo vio, que Él los palpó y los otros apóstoles, y que lo contemplaron, y que ahora nuestra mirada debe contemplar a Cristo para que vuestro gozo sea completo. Que usted se comió una comida chatarra o se metió una gaseosa de esa que tiene un ácido, que por eso es que hace esa burbuja en la boca. Cuando usted la toma, resta células a su cuerpo. Entonces su gozo no puede ser completo, porque usted mismo está atacando el cuerpo de Dios, el templo de Dios. Esa vimos la primera razón, y esta es una segunda razón de lo que Juan en la profundidad de la palabra nos está explicando para que seamos esos verdaderos hijos de Dios, con conocimiento de Dios, con el verdadero gnosticismo, pero con humildad. Con humildad, no queriéndonos ser más sabios que nadie. Es una magnífica experiencia tener gozo, tener alegría, no simplemente algo de alegría. Porque resulta que esas comidas pueden causar un dolor de estómago, un dolor de cabeza, una indigestión, etc. Porque el Señor dice en su palabra lo que nos dejó para nosotros alimentarlo. Sino que disfrutemos de una gran alegría, porque estamos experimentando una auténtica comunión con nuestro Padre, con nuestro Dios. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección, dice Pablo en Filipenses, y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Entonces Filipenses 3:10, que lo acabamos de leer, dice: quiero conocerlo a Él. Debemos abocarnos de verdad a conocerlo a Él. Usted esta noche está conociendo más de Él y eso agrada a Dios. Usted está adquiriendo el conocimiento verdadero de Dios. Usted está entregando todo para tener esa identidad de reino como hijo de Dios, para cuando le pregunten sobre la palabra, usted saber qué responder, qué significa. Y quería conocerlo a Él, decía Pablo, y el poder de su resurrección. Y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Nunca podremos saber exactamente los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Nunca lo que padeció, cómo lo padeció, lo hemos escuchado, lo hemos leído, lo hemos predicado, pero nunca en carne viva lo podemos saber, sino de verdad decir que en mi cuerpo llevo las marcas de Jesucristo, porque he soportado, porque he batallado, porque he levantado manos santas y un corazón limpio a Dios, guardándome de todo el mal de este mundo. Allí yo lo estoy conociendo, allí yo puedo conocer el poder de su resurrección y que Él está vivo y que reina en mi corazón, en mi matrimonio, en mi hogar, en la iglesia, en mis hijos, en mis nietas, en mi familia y en usted. Asimismo participamos de eso, entendiendo, sabiendo que murió por nosotros y que ocupó nuestro lugar. Cuando de verdaderamente te entregas en su obra, estás participando de sus padecimientos, porque tú le estás diciendo al mundo, a tu familia, a tus hijos, a tu pareja, a tus familiares: estoy viviendo, estoy siendo partícipe de esos padecimientos porque he creído que murió, porque he creído es que es mi Señor, porque he creído que Dios Padre le levantó de los muertos y porque he creído que resucitó y que derramó toda su sangre por mí. Por eso es que dejé las cosas del mundo, por eso es que renuncié a toda mentira, por eso es que renuncié a toda maldad, a toda envidia, a toda brujería, a toda borrachera, a todo vicio, a todo homosexualismo. Por eso, porque estoy participando de esos padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él. Porque dice la palabra que ser santos como lo fue Él. Busquemos, sigamos buscando ese camino de perfección, que el que comenzó esa buena obra la va a seguir perfeccionando hasta la venida de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. El versículo 5, el cual tiene un subtítulo antes de iniciar: Dios es luz. Y dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos.
Este es el mensaje que hemos oído de Él. Juan lo escuchó de Él y tenía base para poder escribir. Y os anunciamos, y así lo anuncia por tantos siglos a través de estas sagradas escrituras. Dice, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Esta es una frase, aleluya, y una afirmación de quién es Dios. Es luz, la luz verdadera, no la luz de los bombillos de nuestra casa, no, que usted lo apaga y lo prende. No solamente esa luz del sol que Él creó, que sale allí a rayar el alba y las tinieblas huyen y empieza a radiar ese sol maravilloso que Él creó. Él es la luz verdadera, Él es la luz completa, Él en sí es luz. Y dice que no hay tinieblas en Él. Cuando Dios es luz y vive en ti y no hay tinieblas en Él, no puede haber tinieblas en ti. Así. Dios es santo y sabemos que el hombre no lo es. ¿Cómo puede entonces superarse este abismo que se encuentra entre un maravilloso Salvador y nosotros? ¿Cómo se supera ese abismo? ¿Cómo lo hemos podido superar y queremos que otros superen ese abismo y gritarlo? Gritarlo, Cristo te ama, Dios te bendiga. Te tiendo mi mano para ayudarte. Para como muchos jóvenes de ahorita que les bendigo y les felicito, cada domingo traen un invitado diciéndole, tú tienes que conocer mi iglesia, tú tienes que conocer a Dios, al Dios que me ha cambiado, al Dios que me ha llenado, al Dios que está transformando mi vida y va a transformar a la de mi familia o la ha transformado. Amén. Entonces, ¿cómo se supera ese abismo? ¿Qué nos dice Job 9, 32, 33? ¿Qué nos dice el libro de Job, capítulo 9, 32, 33? Dice, Él no es un hombre como yo, para que yo le replique y comparezcamos juntos en un juicio. No hay entre vosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros. Dios no es un hombre como nosotros, no lo es. Vino hecho carne, pero no es un hombre como nosotros, Él es Dios. Para que le repliquemos, dice Job, para que comparezcamos juntos en un juicio. No, Dios no va a comparecer con nosotros en ningún juicio. Él es Dios, Él es el que juzga. No hay entre nosotros un árbitro que ponga su mano sobre nosotros, porque Él es el Salvador, porque Él es el Señor. Isaías 55, 8, 9 dice, porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Nosotros podemos pensar cualquier cosa, usted puede tener cualquier pensamiento, o cualquier sueño, pero los pensamientos de Dios son mayores a los nosotros. Nosotros podemos trazarnos un camino y decir, yo voy a hacer esto, yo me planifiqué así, pero el camino de Dios es aún mayor que el que nosotros podamos trazarnos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, te dice el Señor en esta noche. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, si Él tiene mayor pensamiento, si Él tiene un camino más alto que el que nosotros pongamos todo en las manos del Dios, de ese Dios de luz que nos habla Juan, para que no haya tiniebla en nosotros, para que en medio de ese camino y de esos pensamientos no haya cualquier error que lo contricte, que pueda traer tinieblas a nuestra vida, que Dios no permita eso. Él es santo. Y dice que el apóstol Juan nos dijo, ¿verdad? Como decía, Dios es luz, como está escrito en estas sagradas escrituras. La luz habla de gloria, de resplandor, de belleza, de las maravillas de Dios. ¿Ha podido usted contemplar el cielo en un amanecer cuando sale el sol en todo su resplandor de gloria? Yo sé que mucho lo hemos disfrutado. Esa gloria de Dios es mayor que contemplar el cielo en un amanecer. Esa gloria de Dios, esa verdad de Dios, esa vida de Dios y esa luz de Dios la pudo contemplar el apóstol Juan teniéndolo cara a cara, teniéndolo al lado, siguiendo las pisadas de ese maestro. Dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos, porque usted y yo lo decimos que tenemos comunión con Él, pero si se anda en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así que yo te invito esta noche
a que no andes en tinieblas, en que practiques la verdad, en que no mientas, en que si dices que tienes comunión con Él, debes haber renunciado a todo pecado, debes haber renunciado a todo ese sistema mundo, que la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Todo esto es un engaño del adversario que tiene dominio de la tierra, que nos habla esta epístola, porque fue desterrado de los cielos y pasó a tener ese dominio, y por eso engaña a muchos, para que no encuentren esta verdad, para que no encuentren la vida, para que no encuentren a este Dios de luz. Entonces, si nosotros nos hemos convertido a Cristo, nosotros debemos practicar esta verdad y reflejar a ese Dios de luz en medio de aquellos que tienen tinieblas. Dice más adelante, el 7, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero, aquí está este conector, pero, que conecta con ese versículo anterior. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos, no practicamos la verdad. Pero, si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Si tú andas en la luz, si tú evitas pecar, si tú tienes esa coinonía, esa comunión con el Señor, esa llenura, buscándolo a través de la palabra, de la oración, de esa intimidad, adorándole, entonces nosotros podemos tener comunión los unos a los otros. Por eso es que usted ve muchas personas que no tienen esa comunión entre hermanos, porque en realidad la luz no está en ellos, no está completamente, porque no están totalmente convertidos a Cristo, y por eso hacen como una barrera, porque todavía está operando las tinieblas en su vida. Y la sangre de Cristo, de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa sangre fue derramada en la cruz del Calvario y limpió todo pecado. Y cada día que tú vayas a la oración, lo primero que debes decir es decirle: Señor, perdóname, perdón si fallé durante el día, involuntariamente, inconscientemente, quizás en un pensamiento, una mirada, en alguna actitud que te desagradó. Perdóname, Señor, y límpiame con tu sangre. Y no puedes estar enemistado con nadie, para que esa oración llegue allí al altar y no haya ninguna obstrucción para que llegue allá al trono del Señor. Un expositor bíblico tenía una cierta confusión con respecto a este versículo. Leía este versículo como si dijera: si andamos de acuerdo con la luz, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Él pensaba que estas palabras significaban que si él era muy escrupuloso en obedecer cada mandamiento de Dios, entonces Dios lo limpiaría. Pero entonces se dio cuenta de que aquí no dice si andamos de acuerdo con la luz, sino que dice si andamos en luz. Este expositor al fin aprendió que lo importante es dónde andamos y no cómo andamos. Ay, santo. Lo importante es dónde andamos, dónde andas tú, dónde anda tu espíritu, dónde anda tu alma, dónde está tu mente y dónde está tu corazón. ¿Está verdaderamente allí fijados en la mirada de Cristo? ¿Está fijado verdaderamente en esa cruz donde Él murió y en la sangre de Él que derramó? ¿Está verdaderamente todo nuestro ser andando en su resurrección? En predicar, en enseñar la palabra, en aprenderla, en orar, en hacer morir esta carne, en ayunar, y no como andamos. Porque podemos andar y mucha gente puede creer, pero el que conoce cómo andamos es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Ese es el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nosotros estamos en un cuerpo imperfecto que está en búsqueda de esa perfección, que el que comenzó la buena obra la va a seguir perfeccionando, y que somos barros en sus manos, y que todos los días Él es ese alfarero que está allí
haciendo esa vasija de barro que no tenga una grieta. Pero si usted tropezó y cayó y se le hizo una grieta, usted sigue en las manos del alfarero y sigue allí transformando esa vasija de barro hasta llevarla a la perfección. Entonces, no diga que no pecó. Debemos evitarlo, sí. Debemos cuidarnos, sí. Pero siempre ir a Dios y pedir perdón. No nos engañemos a nosotros mismos, porque la verdad entonces no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. A todos aquellos pecadores, ahí está el Señor que es fiel y justo para perdonar tus pecados esta noche y limpiarte de toda maldad a través de esa sangre. Él es un Dios perdonador, sanador y salvador. Él quiere rescatar tu alma del Seol, de esa muerte segunda, de esa muerte eterna. Él la quiere salvar esta noche en el nombre de Jesús. Que tú puedas abrir tu corazón a ese único y poderoso Dios. La palabra griega utilizada aquí es homologeo, que significa decir la misma cosa. Logio significa decir y homo significa lo mismo. Tenemos que decir una misma cosa, tenemos que ser transparentes, tenemos que ser verdaderos, tenemos que ser genuinos, tenemos que confesar la verdad ante nuestro Dios para cada día ser mejor y reflejar que en nuestro rostro esté ese rostro de Jesucristo. Y ya para terminar, si decimos que no hemos pecado, dice el versículo 10 del capítulo 1, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Dios no miente. Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. No es hombre para mentir. Y no lo podemos hacer mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Si nosotros hemos dicho que nosotros no pecamos, nosotros no cometemos errores, nosotros somos perfectos. No podemos decir eso, porque entonces su palabra no está en nosotros. Si su palabra está en nosotros, nosotros tenemos la verdadera humildad para decir, nos equivocamos, perdona, perdón. De acercarnos al Padre y decir, me equivoqué, tú estás en mí, tú me redarguyes a través del Espíritu Santo y yo quiero ser mejor cada día. Entonces cuéntale todos tus problemas, háblale de tus pecados, de tus errores. Háblale, porque no todo es virtud, no todo es una virtud. Háblale de tus errores, de tus debilidades. La palabra dice que Él se perfecciona en tus debilidades. Esa es una poderosa palabra que te ayuda a salir de ese lugar de oscuridad. Así que Él se va a perfeccionar en cada debilidad en el nombre de Jesús. Exponle esas debilidades, confiésale todo a Él, porque Él conoce cada hebra de nuestros cabellos. Cada una que está acá, Él las conoce perfectamente porque Él es Dios, y de todo el mundo porque Él es Dios. Él sencillamente, Él es Dios. Es un Dios incomprensible, irresistible, invencible, incomparable, poderoso, y después que quiere tener, dile que quieres tener una relación de comunión y compañerismo, que quieres tener esa coinonía, que quieres tener ese amor y compartirlo con tus hermanos en la iglesia, que quieres servirle porque has entendido que su palabra está en ti y que Él es la verdad que está en ti, y que deseas servirle, que deseas tener ese Dios de amor, ese Dios de luz y esa palabra de vida que aquí predica Juan, que fue el que verdaderamente, junto con los otros apóstoles, lo vieron, lo escucharon, lo contemplaron y lo palparon. Así que no podemos ser como Tomás, sino haber creído verdaderamente que Él vino, que Él murió, que Él resucitó, y que sigamos dando pasos firmes y agigantados para ir a esa promesa de gloria que es recibir el galardón. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. La semana que viene seguiremos con estas epístolas de Juan, con el capítulo 2, y seguiremos avanzando en esta poderosa enseñanza y la profundidad de estas escrituras. Así que bendigo tu vida en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, bendiciones. Le cubrimos con la sangre de Cristo.